de los hombres que ha tomado la iniciativa precisamente de establecer y decirle, oiga, esto no puede pasar, y de esta manera pone el dedo sobre este importante tema del artículo 68 que pone mordaza a los medios de comunicación. Pues anoche el representante Mauricio Toro presentó proposición de eliminación de este artículo. Saludamos al representante a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro. Representante, muy buenos días, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M y al Día Noticias. Don Carlos, muy buenos días. John Didier, el primo Eliezer, Luz María, toda la mesa de trabajo de los oyentes, un muy buen día. Bueno, representante, estamos hablando aquí, desglosando desde el día de ayer, este campanazo de alerta que se presenta como un tema mordaza para la libre expresión. ¿Cuál es la interpretación antes de ir precisamente con ese paso que usted da, como es presentar una proposición de eliminación de este artículo? ¿Cómo lo interpretó, cómo lo recibió, de dónde nace la propuesta y es descabellada como se ha tomado de diferentes puntos de la sociedad? Pues en primer lugar, además de descabellada, súper preocupante, esta proposición es de origen del Partido Cambio Radical, del representante César Lorduy. Se ha intentado en todos los proyectos de ley, de todos los sentidos, hasta los de agricultura, meter este artículo. Este es un artículo que hemos logrado tumbar, o habíamos logrado tumbar 5 veces en diferentes proyectos, que lo que hace es generar una censura a cualquier medio de comunicación, periodista o ciudadano que hable mal de un político, que hable mal de un funcionario público, de un exfuncionario, amenazándolo en primer lugar con cerrar el medio de comunicación, como lo hacen los regímenes totalitarios como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba. Es decir, esto es al mejor estilo pues de los dictadores. ¿Para qué? Para que no hablen más de los políticos y que de esa manera los funcionarios no puedan ser develados cuando hacen digamos, corrupción o en este caso chanchullos. Entonces, lo que yo digo es increíble que la Cámara de Representantes, perdimos por 4 votos después de 5 luchas, pues haya decidido aprobar este artículo que es una defecio y que además nada tenía que hacer. Imagínense esta contradicción en una ley anticorrupción. Esta ley que estábamos aprobando ayer era una ley para ponerle muros a la corrupción que se da en contratistas, en grandes empresas, como lo que ocurrió con centros poblados, como lo que ocurrió con los nules. Y en una ley anticorrupción, el representante del orden de Cambio Radical mete un artículo apoyado por los partidos de gobierno para que así entonces nadie pueda hablar mal hoy de un funcionario de funcionario. Aumentan las penas en un 3.75% y lo que hace es violar no solamente la Constitución, el derecho a la prensa libre, a la libre expresión, sino también la Convención de Derechos Humanos y otros tantos convenios internacionales que ha firmado Colombia. Esto es escandaloso, es doloroso y estamos seguros que la Corte Constitucional pues va a tener que tumbar esto porque lo demandaremos. Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá en el CIA, Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias, sobre este proyecto, digamos, muy, pero muy polémico y muy discutido al día de hoy. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el señor representante aquí en el CIA. Representante, gracias, Carlos. Representante, buenos días. Exactamente qué dice el artículo y en qué cambia a lo que existe hoy en la legislación colombiana, donde usted no puede decir que Pedro Pérez es un corrupto si no hay una sentencia judicial. Usted no puede decir que alguien es un paramilitar, un narcotraficante, porque usted puede estar atropellando el buen nombre de la persona. Toda persona tiene derecho al buen nombre, a la honra. Y hemos visto que a nivel de políticos muchas veces tienen que salir ustedes mismos, y perdón lo incluyo porque usted es dirigente político, los mismos dirigentes políticos tienen que salir a retractarse porque no hay una sentencia judicial y no hay prueba que lo que están diciendo es cierto. Este artículo, ¿qué es exactamente lo que dice y en qué cambia lo que existe hoy? Esa es una muy buena pregunta. Buenos días, John Didier. Y es que hoy ya, como usted dice, existen dos contradicciones o delitos. Es decir, el primero, pues es el de injuria y calumnia, que ya está en el Código Penal, que pena con 16 a 72 meses de prisión a alguien que hable mal de una persona sin pruebas. Es decir, que la injuria o la calumnia. La injuria es que simplemente dañe su humanidad y su dignidad o se invente mentiras sobre esa persona. Hoy ya hay una pena que es grave y que es amplia. Eso es clarísimo para cualquier ciudadano, independientemente de si es o no funcionario público. Aquí lo que, digamos, la ley protege es ese derecho que uno tiene al buen nombre. Pero habla de todos los colombianos. Entonces, ¿qué hicieron en este artículo? Simplemente meter un agravante
para distinguir entre un ciudadano y un colombiano normal a un funcionario público, donde dice que quien hable mal de un funcionario público, entonces hoy van a aumentar las penas casi el 4 veces más de lo que a un ciudadano normal, para que de esa manera pues evite, digamos, hablar mal del político según ellos. Pero además la ley no contempla la cancelación de la personería jurídica del medio de comunicación o de la tarjeta de profesional periodista. Entonces aquí lo que quieren es meter ese artículo, o lo que hicieron fue meter ese artículo. Entonces no solamente meten ahora una agravante que es contra funcionario o funcionario público, pero además de eso es quitar la personería jurídica a la emisora, al periódico o al periodista que hoy ejerce su derecho de investigación, y eso pues es lo que hace que este artículo sea tan gravoso y tan de censura. La ley, yo le digo que este es el artículo Abudinem porque lo presentó el aliado de Karen Abudinem, el defensor de Karen Abudinem en el Congreso, que es el representante César Londoy de Cambio Radical, apoyado por todos los que trataron de salvar a esa señora, que hoy no se sabe qué va a pasar con esos 70 mil millones. ¿Por qué meten la palabra exfuncionarios? ¿Por qué? Porque la señora está muy dolida, no por los 70 mil millones de pesos que se perdieron por culpa de ella, sino porque su apellido ha sido usado para hablar de los casos de corrupción más graves. Entonces le metieron ese articulito para que nadie ahora pueda hablar de la señora, y entonces tengamos que decir que es la Madre Teresa de Calcuta. Esto es increíble. Bueno, representante, ¿y qué pasaría si, dado el caso, con un caso hipotético que ocurrió, no es tan hipotético? Yo llego y entrevisto al señor Mauricio Toro, representante de la Cámara, porque hay cierto fuero entre ustedes los congresistas que pueden decir hasta misa en el Congreso y no les pasa nada porque hace parte de las funciones. ¿Y qué pasa si yo entrevisto a Mauricio Toro y viene y me dice, estamos destapando el escándalo de centros poblados y Karen Abudinen? Entonces usted se inventó la palabra, no, es que esto es abudinear, y ahí surge el tema en mención, que es hablar mal de una persona. Ella todavía está en el cargo, aquí estoy, aquí me quedo, no me voy a ir. Ella no, ella al principio no se quería ir. ¿Qué pasaría en ese caso si el que lo dice es el invitado y no el periodista y no el medio de comunicación? Porque entonces uno, ¿cómo hace para controlar lo que le va a decir el invitado? Pues ahí es donde empieza todavía a complicarse más esto y a hacerse más grave, porque entonces un funcionario podría decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron de mí, entonces voy y demando al funcionario, en este caso al congresista, que también tendría que caer dentro de esa agravación del delito, pero adicionalmente pueden replicar contra el medio de comunicación, y eso quedaría a manos de interpretación de un juez. Esto es muy grave porque uno no sabe cómo el juez pueda tomar eso. Por eso en ninguna parte del mundo, Chile, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba han sido sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por intentar hacer lo que se hizo anoche con ese artículo, porque pone en riesgo la libertad de prensa. Hoy entonces ustedes van a tener que medir si le permiten a alguien hablar o no sobre algo, y ese alguien hoy no va a poder tener la tranquilidad de decir lo que piensa, porque entonces cualquier cosa puede sentirse como injuriar, cualquier cosa. Entonces aquí la ley es, digamos, clarísima en cuanto a la injuria y la calumnia, y aquí no deben haber quedado una categoría especial de funcionarios y funcionarios públicos, que son los que tienen que dar la cara. Y cierro con esto. Les decía yo anoche a los congresistas, la política es como un deporte de contacto. Al que no quiere que lo toquen, que no se meta. Pero aquí están chillando como pinchers cuando los van a tocar. Si ese es el trabajo, den la cara y sean orgullosos de lo que hacen, pero tienen miedo a que lo señalen, y eso es muy grave. Esto es totalitarista y esto es antidemocrático. No, y lo delicado del asunto, representante, es que lo que motivó esta situación, pues hoy por hoy está siendo investigado y fue una irregularidad en la contratación pública del país. La pregunta es, usted ya lo dijo, pero ¿qué va a demandar esto, esta ley, una vez se logre la conciliación y quede el texto definitivo? Usted lo va a demandar y dice que no pasa. ¿Qué asesoría, qué le han dicho los abogados sobre por qué se puede en efecto caer esto en la Corte Constitucional? Bueno, en primer lugar, esto violó el principio de consecutividad en el trámite. ¿Eso qué quiere decir? Un artículo que no se discutió en sus 4 debates, sino que apareció de sorpresa en la mitad del debate. Eso ya hace que el proceso se haya viciado. Pero en segundo lugar, supongamos que la Corte llegara a reconocer que sí se pudo haber metido de manera formal y legal, pues aquí viene entonces a hablarse puntualmente de los convenios internacionales que ha firmado Colombia y del artículo 20 de la Constitución, que establece que la libertad de opinión, expresión, prensa e información debe ser protegida como bien superior. Pero también Colombia suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y allí el artículo 19 habla que hay instrumentos internacionales para proteger la libertad de prensa e información en Colombia, y este artículo iría en contra precisamente de eso,
por crear una categoría especial para unos funcionarios que además legislaron en bien propio. ¿Por qué? Porque los congresistas legislaron para protegerse ellos mismos, para que nadie pueda hablar mal, solo bellezas de ellos, y así no se sepa lo que hacen y los chanchullos que cometen. Estamos seguros que entre los que vamos a demandar, que ya somos por lo menos 40 congresistas, vamos a lograr tumbar ese artículo porque la Corte ya ha tenido jurisprudencia en artículos similares que se han tratado de meter. Uno de ellos por allá en 1950, cuando el régimen de la dictadura todo trata de censurar al tiempo por una noticia que publicaron y que el gobierno no reconocía. Habían matado a una persona, unos militares, y el gobierno lo que decía era que se había suicidado en frente de unos militares. Cuando el tiempo sacó esto, lo censuraron, trataron de hacer lo mismo en el Congreso y esto la Corte lo tumbó. Entonces, yo tengo la seguridad de que la Corte nos va a respaldar en tumbar este adefesio, ley mordaza o artículo abudivimen. Muy bien, representante, permítame, porque en nuestra mesa de trabajo también está José Luis Ramírez y Eliezer Ortiz, Carlos Hernández, quienes quieren dialogar con usted sobre este tema que es uno de los hechos más importantes. José Luis, le escucha el representante a la Cámara, Mauricio Toro. Sí, con los buenos días para Mauricio. Y muy buena su posición, lo escuché anoche, lo vi anoche, defendiendo la libertad de expresión. Quiero hacerle un ejemplo, es un ejemplo no como el de John Díez directamente, sino, por ejemplo, uno dice en la emisora, bajo ese artículo, uno dice, la clase política corrupta de este país, los congresistas corruptos de este país de oficio, pero no da nombres, no identifica al periodista, sino que hace esa expresión que es muy usual y alguien lo escucha, allí podría replicar contra el periodista, contra el dueño o director del medio, y esto le traería las consecuencias fatales de terminar uno con el noticiero, acabarlo o sancionarlo. Claro, es que es muy peligroso porque entonces, en ese caso, ¿quién podría tomar esa acción? El presidente de la Cámara, que es quien representa a todos los congresistas, en este caso la presidenta o el presidente del Senado, que es el presidente del Congreso. Si el presidente del Congreso llega y dice, mi tarea y mi función es proteger el buen nombre de todos los congresistas y de la entidad y la institución, todos somos funcionarios públicos y esta es una entidad pública, entonces yo quiero replicar contra ese medio que dijo que allá eso está lleno de corruptos y entonces simplemente van y hacen un proceso. Y si el juez que cae es poco demócrata, pues resulta que termina entonces el medio cerrado por una expresión general, por injuria, calumnia o en su defecto multado con unas multas pues que no creo que paguen ni siquiera los canales más grandes de comunicación del país, porque son multas exorbitantes, increíbles, como para que jamás en la vida pueda volver a ir adelante un medio o un periodista. Entonces, por eso tan grave. De hecho, ayer en la intervención, uno de los congresistas de Cambio Radical, Chiche Eloy Quintero, decía, muy bueno, para que dejen de estar hablando y chismoseando de nosotros, no tienen que andar diciendo que somos malos y buenos, nosotros votamos como queramos. Y yo le decía, bueno, y si usted vota algo en contra del pueblo, en contra de la ciudadanía, o se mete, como vimos varios congresistas metidos con lo de centros poblados y con lo que se robaron de plata, y va uno y un medio dice, usted estaba metido allí, pues por eso, que lo cierren, no tienen que hablar de nosotros. O sea, quien dijo que la democracia es una caja negra, aquí hay que dar la cara y ellos tienen que aprender a asumir las consecuencias de sus malas acciones y no se tienen que ofender porque les digan la verdad. Entonces miren lo grave de esto, el presidente podría decir del Congreso, oiga, no, a mí no me parece y tome su denuncia, un juez falla a favor de esa denuncia y aquí se acabó la prensa libre, independiente y terminamos como en una dictadura. Eliezer, le escucha el representante de la Cámara, Mauricio Toro. Hombre, primo, un gusto tenerlo aquí en el Sistema Informativo de las Américas y saber que es de los congresistas que realmente trabaja por este país. Y uno pues se queda sorprendido ver la reacción de algunos frente a este tema que es de vital importancia, teniendo en cuenta, y usted mismo lo decía, que pues la protección del buen nombre ya existe, pero será tanta la obsesión de hacer campaña política, poniendo la mirada en el país vecino, que pues allí hay censura de prensa y al paso que vamos va a llegar a nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues yo sinceramente lo que creo, primo, y primero un saludo y un abrazo, estoy más trasnochado que papás primerizos porque yo me acosté con una indignación, porque yo decía, oiga, es increíble que tengan tanto miedo de perder las elecciones futuras que se vienen ahorita en 2022 porque han hecho las cosas tan mal que entonces ahora lo que van a tratar es, en lugar de salir a hacer cosas buenas, es acallar a quienes hablen de las cosas malas que han hecho.
O sea, es muy grave. Yo lo vi como empezó en Venezuela. Este artículo es un artículo que se aprobó en Venezuela en el 4º año de Chávez como presidente. Lo empezaron a criticar y metió lo que se llamaba la ley Mordaza, igualito este artículo. Y así lo han copiado los regímenes antidemocráticos para callar quien devele la lucha anticorrupción, quien devele los entramados de los robos de los dineros públicos, porque todo funcionario o exfuncionario hoy va a quedar cubierto. Imagínense, yo le pongo un ejemplo. Un alcalde o exalcalde, un concejal, un congresista, alguien que se meta en un problema, se pierda una plata y unos años después salga culpable. Ya él es exfuncionario. No vamos a poder decir cómo ese señor o esa señora se robó la plata porque está cubierto por una ley que habla de que hasta exfuncionarios van a estar protegidos. Entonces un medio que vaya a hablar sobre cómo esa persona se robó algo, lo inmediatamente ese exfuncionario va a ir a decir, no, usted no puede hablar mal de mí. Sí, pero usted fue condenado, no importa, porque entonces yo lo voy a denunciar por calumnia e injuria, porque hay unos delitos que no están claros y establecidos en mi condena, y esto se vuelve una lucha que termina generando miedo y temor a los periodistas y a los medios de comunicación para hablar con tranquilidad y frescura, como hasta hoy se permite en Colombia. Entonces es muy grave y muy triste, pero esto no puede permitir, digamos, que avance en la Corte, no podemos. Carlos Hernández, le escucha al representante de la Cámara, Mauricio Toro. No, pues representante, yo creo que la pregunta en sí es, ¿esto qué paso sigue? Porque usted, digamos, toma la iniciativa y presenta esta proposición allí frente a lo que se ha dado en el Congreso de la República, una proposición de eliminación. Hay quienes lo acompañan, porque usted nos ha hablado de las voces que allí dicen, no, 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 mejor que lo hagan, que los hagan adelante. Se reúnen, se unen, hay más fuerza, hay más voces que dicen, oiga, no, no podemos dejar que pase este esperpento, y le han llamado a algunos comunicadores, algunas personas a decirle, hagan algo frente a este tema, representante. Sí, estimado Carlos, nosotros fuimos casi unos 30 congresistas que presentamos proposiciones eliminatorias a este artículo modificatorias. Ellos ayer estuvimos pues en una conversación, ellos y yo hablamos sobre lo que sigue. Lo primero es buscar que en la conciliación quede en primer lugar un texto menos nocivo, porque una cosa se aprobó en Senado y otra se aprobó en Cámara. La conciliación es que, como son dos cámaras que aprueban el mismo texto, se sientan unos representantes de cada una, de Cámara y de Senado, y deciden, digamos, acordar qué artículo queda de qué parte que se aprobó, y así entonces uno que sea más moderado que el otro, que fue el que se aprobó en Senado. El de Cámara es más agresivo. Y en segundo lugar, luego irnos ya, después de buscada esa conciliación, a tratar de tumbar la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Se tiene que votar en Cámara y Senado si estamos de acuerdo o no con todo ese texto. Entonces esperamos que en la conciliación las mayorías nos acompañen. Ayer casi logramos hundir, nos faltaron 6 votos para hundir ese artículo. Espero que en la conciliación la voten negativa y se caiga todo el proyecto y luego lo podamos volver a presentar sin ese artículo, porque el proyecto en su generalidad era bueno y metieron este mico. En segundo lugar, si llega a pasar y se aprueba a pesar de nuestras pataletas, digamos, democráticas, pues que el presidente Duque sancione o objete. Esperamos que objete esta ley, y si no, ya nos vamos a la Corte. Es decir, todavía nos quedan varios seguros. Los medios de comunicación sí han estado alerta desde las 5 de la mañana, he estado hablando con varios, anoche también, con Caracol, RCN, tantos medios de comunicación preocupados. Hoy el Sistema Informativo de las Américas se une a esta preocupación de lo que implica la censura, la ley Mordaza y el silenciamiento de la ciudadanía y del periodismo en Colombia, y vamos a seguir trabajando, pero tenemos que estar unidos y alertando, porque esto no puede pasar. No podemos permitir que Colombia se vuelva en una dictadura como ha querido pues el partido de gobierno y sobre todo Cambio Radical. Representante, ¿y qué otro síntoma ha visto usted en este gobierno que nos permita ir transitando por el camino de Venezuela, además de esta ley Mordaza? Hombre, no, yo a todos los días me aterro porque la campaña de Centro Democrático y del presidente actual pues era para no volvernos como Venezuela. Metieron miedo, lo que hicieron fue anular la posibilidad de que quienes apoyábamos el centro llegáramos, y hoy pues todo lo que han hecho y cómo han actuado pues es tal cual como es Venezuela, censurando medios, acusando a periodistas, acusando a políticos y demandándolos por hablar mal del gobierno, como hemos visto aquí en el Congreso de la República, y bueno, y otras tantas cosas que tienen que ver precisamente con lo que la dictadura de Venezuela hace, y hoy este gobierno replica. En muchos temas se ha vuelto similar y muy, pero muy parecido, así que yo todavía no entiendo
cómo siguen utilizando a Venezuela como caballo de batalla y cada vez se parecen más a Venezuela, a Chávez y a Maduro. Sí. Representante, muy amable por estar en el Sistema Informativo de las Américas. Que pase buen día. Un saludo, feliz Día de las Velitas. Mañana celebre con su familia. Hay una recomendación, si ustedes me permiten, muy grande para todos los colombianos y todas las personas que nos oyen. Mucho cuidado con la pólvora. Estamos empezando a tener niños y niñas y adolescentes quemados con pólvora. Es desafortunado. Cuiden las manos, cuiden la piel de nuestros niños y menores de edad, utilicen otros mecanismos para divertirse que no sea la pólvora, porque hoy tenemos que cuidar ese bien superior que es la niñez y la juventud. Un abrazo gigantesco y felices fiestas y feliz Navidad de una vez. Feliz Navidad. Pero Muy amable. Es el rápido, representante de la Cámara, Mauricio Toro, señor. Feliz Navidad muy rápido, definitivamente, No, Mauricio. pero pues no sabemos si lo volvemos a llamar. Como uno no sabe ahí, don Germán, qué decisión tome, pues él se anticipa a decir que feliz Navidad y pues yo le sigo la cuerda porque de verdad no sabemos si lo tenemos oportunidad de volver a saludarlo. ¿Qué tal que este sea la primera entrevista para aplicar la ley? Uy, no, y de todos modos a Mauricio Toro le quedan muchos temas para desglosar en este fin de año. Tenemos que hacer una especie de rendición de cuentas. ¿Cómo le cumplió Mauricio Toro a Bogotá? Recordemos que es parte de la bancada de representantes a la Cámara por Bogotá, mi querido John Digger. Un gran invitado a esta hora en el CIA y al Día Noticia, John. Sí, señora. Entonces ahí estaba el representante de la Cámara, Mauricio Toro, anunciando que por lo menos 40 congresistas han manifestado su deseo de demandar este artículo de esta ley que ha sido aprobada en el Congreso, que va a conciliación y que pretende ponerle mordaza a medios de comunicación y a periodistas. 7 de la mañana, 10 minutos. Credibilidad. www.elciaradio.com Don Eliezer